1:37. Si hay niños, pueden bajar a la clase. Lucas 1:37. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Dice la palabra de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y nada en griego es lo mismo que nada en español. Nada. Nada hay imposible para Dios. Y estamos aquí porque nada hay imposible para Dios. Yo hoy quiero compartir de la palabra de Dios y al mismo tiempo quiero dar un testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Fíjate que si tú estás aquí, en la casa de restauración, estás en rehabilitación, tienes que tener presente esta palabra, porque nada hay imposible para Dios. Si estás pasando un momento de enfermedad, un momento de lucha, ¿verdad? Tienes que tener esta palabra, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Constantemente tenemos que tener la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nada hay imposible para Dios. Fíjate, es un versículo, es solamente una frase, pero que cuando la haces vida, ¿verdad? Vas a ver lo que Dios puede realizar. Y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, principio y fin. Te damos gracias, Señor, porque eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te alabamos y te adoramos, Señor. En esta hora, Señor, queremos levantar tu nombre, exaltar tu nombre. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Bueno, pues, si estás en restauración, ¿crees que Dios puede hacer la obra? Pues vamos a confiar. Vamos a terminar con este tipo de alabanza. Este canto me agrada mucho, es de Cristo vive, pero quiero que lo cantes con el corazón, que lo cantes con esa pasión por el Señor, que lo declares sobre tu vida. Hace 20 años, mis papás recibieron un llamado, una visión, ayudar a todos aquellos que la sociedad y aún su familia han rechazado, a los drogadictos, alcohólicos. Y por estos 20 años yo he visto el poder de Dios transformando vidas. Y yo te puedo decir que tengo un Dios de poder. ¿Cuántos pueden decir tengo un Dios de poder? Si estoy en pie, si estoy aquí, es porque Dios no me ha dejado. Él siempre ha sido fiel, si fue su amor, su gracia en mí, ese llamado de ardía, pasión sin final, imposible para el hombre, pero posible para ti, lo que el mundo rechazó, pero lo hace de nuevo, solo basta creer, solo basta obedecer, soy el fruto de la fe, un triunfo en sus manos, tengo un Dios de poder, tengo un Dios que siempre es fiel, tengo un Dios que nunca falla, Él hace proezas, tengo un Dios de poder, tengo un Dios que siempre es fiel, desde el principio y hasta ahora, Él cumple sus promesas. Si estoy
falla, Él hace proezas. Tengo un Dios de poder, tengo un Dios que siempre es fiel, desde el principio y hasta ahora, Él cumple sus promesas. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Luego vamos a la palabra de Dios. Saludamos a nuestros hermanos que ya están conectados en las redes sociales. Gracias a Dios por sus vidas. Si hay alguna petición, la pueden subir, ¿verdad? Y estaremos orando por las necesidades como iglesia, como hermanos. Bueno, pues he titulado, toma tu lugar, por favor. He titulado a esta predicación, Sirvamos a Dios con excelencia. Fíjate, sirvamos a Dios con excelencia, en una casa de restauración, en un lugar donde la gente que ha vivido en la calle, en un lugar donde la gente ha perdido todo, a veces la dignidad. Y Dios está recobrando esa dignidad y Dios está rescatándote. Y hoy la palabra dice, sirvamos a Dios con excelencia. ¿Cómo podemos servir a Dios? Fíjate, en la semana, hace un tiempo, uno de los varones que llegó a la casa de restauración, ¿verdad?, con problemas de adicción, empezó su proceso a caminar y hablábamos acerca de lo que Dios hace en la vida de cada uno. Y veía esta parte cuando le compartía que yo me había preparado para ser misionero y que había ido a Panamá y que conocía a otros misioneros. Y esto le inquietaba mucho, que un día invité a unos misioneros. Y él estaba tan interesado en la charla que él en algún momento me dijo, yo creo que Dios me está llamando a las misiones. Ese drogadicto, esa persona que parecía que no había esperanza, ahorita está en Tlaxiaco, bueno, está en Oaxaca, está trabajando con los mixtecos, predicando la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que la palabra se haga vida en nosotros, y no solamente es una historieta o es un cuento, es algo bonito, pero no tiene sentido. Y algo de lo que nosotros podemos disfrutar, de algo de lo que nosotros podemos ver, es cuando Dios se manifiesta en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Cuando vemos el mover de Dios. Hace ya 6 años, ¿verdad?, pues yo estaba preparándome para las misiones y me iba a las misiones, y recuerdo que le decía a mi amigo Pipo, bueno, para los que no lo conocen, porque muchos me dicen, ¿y quién es Pipo? Porque luego les platico del Pipo, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es Pipo? Bueno, hoy está Pipo aquí con nosotros. Ponte de pie, Pipo. Damos gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? No lo conocen, bueno, aquí está. Hoy está aquí precisamente porque nada hay imposible para Dios. Entonces recuerdo que ese día yo le platicaba a él que me iba a ir a las misiones, y Pipo decía, ¿te gustan las aventuras fuertes? ¿Verdad? Y ciertamente el Señor nos va empujando a dar el siguiente paso. Entonces, pues yo ya me vi como misionero, pero de repente el Señor dijo, no, casa de restauración. Y lo confirmó. Y entonces hoy tenemos una casa de restauración. Han pasado muchas personas por aquí, algunos están, como en el caso de Ricardo, ¿verdad?, que ahora está sirviendo al Señor, algunos están con su familia. Conrado, con el que iniciamos, un chavo que llevaba ya mucho tiempo fuera de su familia, como 10 años, viviendo en la calle, ahorita está con su familia. Y empezar a ver la vida de cada uno nos gozamos. Tal vez si has ido a alguna congregación, puedas ver ahí a los hermanos que levantan las manos, que cantan, que aplauden, que se gozan. Pero yo me deleito porque esos son los míos, porque esos son los que yo los vi llegar, y yo vi cómo llegaron, totalmente destruidos, y yo tomo esa palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces fíjate, mi hermano Pipo también está sirviendo al Señor ahí en su casa, vio en una célula, ¿verdad? Y él, temeroso, está dando ese paso. Pero quiero decirte que Pipo no siempre predicó la palabra de Dios. Y hoy lo voy a echar de cabeza aquí delante de todos, porque no se ha hablado de las cosas buenas del Pipo, pero no, también tiene su historia. Alguna vez subimos, tomamos juntos. Aquellos que dicen que el pastor nunca tomó, que siempre llevó una vida de orden. Recuerdo que algunas veces cuando les platicaba que consumí drogas, que me alcoholizaba, algunos dicen, no es cierto, sé bien tranquilo, siempre se llevó una vida en paz. No, llevó una vida de desorden. Y bueno, pues hay testigos de eso, ¿verdad?
Entonces, tomo esa palabra de Dios que dice, nada hay imposible para Dios. Y hoy precisamente servir al Señor con excelencia. Cuando tú ves a alguien que el Señor lo sacó de las drogas, del alcoholismo, de una vida de destrucción, y empieza a caminar en los caminos de Dios y empiezan a servir al Señor, te llena de gozo. Dices, vale la pena continuar en las cosas de Dios. En el caso de Ricardo pues, me ha apoyado muchísimo aquí en el ministerio. Y pues cuando yo le dije a mi esposa es que pues Ricardo lo vamos a mandar a las misiones, ella decía, ¿y quién te va a apoyar? Pues si te echa mucho la mano, es una gran persona ahí, pero pues las ovejas son del Señor, no son mías. Dice la Escritura que Él las compró con su sangre. Y ciertamente Él tiene que estar donde Dios lo ponga, y cada uno tiene que servir al Señor donde el Señor lo ponga. Empezamos el proyecto de Pachuca y creo que el saber que mi hijo ha llevado una vida de desorden igual que yo, y que ahorita esté al frente de Pachuca, me llena de gozo. Pero también es una responsabilidad el estar viendo su caminar. Y lógicamente es estar orando. Y hoy, bueno, que en esta predicación quiero llevarte precisamente a que entiendas que el Señor está restaurando tu vida, pero en algún momento te vas a servir. En algún momento le tienes que rendir tu vida al Señor. Muchas personas llegan a las congregaciones, empiezan a conocer de Cristo, a conocer de Dios, se emocionan y después ya le quieren servir. ¿Y dónde te sirvo? ¿No? ¿Y qué ministerio hay para que yo sirva? Y es tiempo solamente de esperar. Va a haber un momento de servir. El problema es aquellos que ya llevan mucho tiempo y nunca han servido. Es que todavía estoy esperando el llamado de Dios. Es que cuando Dios me lo indique lo voy a hacer. Y pasa el tiempo y nunca sirve. Y nosotros tenemos que servir al Señor con excelencia. Dice la palabra de Dios que nosotros, ¿sí?, hemos declarado, bueno, aquel que declara que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón, no es solamente hacer una oración de fe, sino es vivir bajo el gobierno de ese rey. Hemos dicho que Jesús es el rey. En España hay reyes, todavía hay reyes, pero ellos no toman ni una decisión. Ellos nada más los tienen como imagen para los eventos importantes, pero ellos no toman decisiones, las decisiones las toma el Parlamento. Y a veces Jesús es en nuestra vida como una imagen nada más. Sí, Señor, es importante para la Navidad, te vamos a poner ahí, vamos a recordar tu nacimiento, pero tú no digas nada sobre mi vida. Es como tener a Jesús como un rey solamente terrenal. Pero el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tenemos que entender qué es servir al Señor. Muchas de las veces tomamos el texto de Josué, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo puedes mandar a rotular, puedes comprar una lámina, una calcomanía y decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué es servir al Señor? Cuando Josué le decía esto al pueblo, ¿qué era servir al Señor? Era ir a la congregación el domingo, en la mañana, y después todo el día vivir como se me dé la gana. ¿Qué es servir al Señor? ¿Qué implicaba decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Qué quiere decir este texto? ¿Lo verdaderamente lo meditas o solamente lo agarras como, lo tomas como un eslogan y yo y mi casa serviremos al Señor? Somos cristianos, nosotros nos congregamos, pero hasta ahí. Y cada 8 días, ¿verdad?, recibimos palabra de Dios, donde nos congregamos. Aquí en la Casa de Restauración, cada uno de los usuarios tiene 4 devocionales al día. Y está alimentándose, pero solamente engordaría espiritualmente, pero nunca comparte. ¿De qué serviría todo eso? ¿O de qué serviría, pero yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Y de dónde salió Josué? Josué lo había elegido Moisés. O sea, no siempre fue líder, en algún momento estuvo apoyando a Moisés. Y después viene el tiempo del liderazgo. Cuando el Señor ve su entrega, ve su corazón y el mismo Señor lo pone al frente, ¿verdad?, para dirigir. Entonces, con esto vamos a entender que el Señor va a elegir o va a escoger tu vida para ponerte a trabajar.
Muchas de las veces no nos va a gustar donde el Señor nos ponga, pero es necesario obedecer. Dice la Escritura que el Señor quiere que todos los hombres se salven, todos. Y en algún momento cuando el Señor Jesucristo predicaba, fíjate, vamos ahí a Mateo 9:35. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué dice? El Evangelio. El Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo hacía Jesús, ¿sí? 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Dice la palabra de Dios: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos que la mies es del Señor. ¿Y los obreros de dónde los vamos a sacar? ¿De dónde? Porque es muy fácil criticar, es que no hay pastores, es que no hay líderes, es que no hay quien se ponga al frente, y empezamos a quejarnos si es que aquel pues ni dirige bien, ni se la sabe. Y bueno, pues ¿de dónde vamos a sacar obreros? ¿De dónde los vamos a tomar? Dice el Señor que envíe obreros, no va a mandar a los ángeles. Pero seguro que no los va a mandar. ¿De dónde van a salir esos obreros? Y es importante, fíjate, tan solo el equipo de Jesús tenía 12. Uno que caminaba por emociones. No, Señora, donde quiera que vaya, yo voy, doy mi vida por ti. Pura emoción. Un incrédulo, hasta que no vea, no creer, hasta no ver, no creer. ¿Sí o no? Un neurótico, ¿no? Señor, que caiga fuego del cielo y que los consuma. ¿De dónde? ¿Qué equipo es ese? Y esos eran los que iban a predicar después de él. Y te das cuenta, cada uno de ellos, y el Señor dice, de ahí, de esos 12, tenía que llegar el Evangelio a todo el mundo. Y de esos 12, uno todavía lo traicionó. Dice el doctor Cordillo, le salió chafa. De esos 12. Y fíjate todavía lo que dice el Señor, aparte de que nos envía a trabajar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, 15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, tienes que procurar. O sea, no es servir. El Señor conoce que hay en ti muchas carencias, sabe que hay muchas cosas que tienen que ser restauradas, pero dice: procura caminar cada día, ir caminando en excelencia. Cuando el Señor nos llamó, Él nos perfeccionó. Algo que a veces no podemos entender es que nosotros somos santos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos santificó. Nosotros somos santos porque Él nos apartó, porque Él nos compró con su sangre preciosa. No es porque nosotros seamos buenos, porque dice la Escritura que dentro de cada uno de nosotros hay 12 tipos de pecados que los podemos desarrollar muy bien. 12 tipos de pecados que hay en cada ser humano que los puede desarrollar, y precisamente yo tengo que tener esa comunión con el Espíritu Santo para no desarrollarlos, porque si me voy en mi carne, soy capaz de cosas tremendas. Si el Señor me sacó de ese mundo de tinieblas, soy capaz de regresar a Él nuevamente. Lo puedo desarrollar, tengo que tener cuidado. Dice: procura. Aquí dice la palabra de Dios: procura con diligencia, con mucho cuidado, ¿sí? Presentarte a Dios. Y cada vez que nosotros nos presentamos, ¿cómo te presentas delante del Señor? Con la cabeza agachada, con: Señor, la volví a regar, mira, pues es que las cosas no están como yo quisiera. ¿Cómo te presentas delante del Señor? Porque dice la palabra de Dios, y te das cuenta que hoy podemos entrar al lugar santísimo. El pueblo de Israel no podía ir al lugar santísimo. Hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero no es por tus obras, es porque Él te ha hecho santo.
¿Cómo te presentas delante de Él? Y es necesario que entendamos todo esto. Entonces con eso quiero mostrarte que el Evangelio se tiene que seguir expandiendo, se tiene que seguir extendiendo, porque el Señor quiere que la palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. ¿Y quién lo va a llevar? ¿Verdad? Cuando hablábamos acerca de los misioneros, ¿verdad? Pues Ricardo decía, pues yo me voy, órale, ¿no? Y se preparó, y bueno, pues ya está ahorita entre los mixtecos. Pero a ver, ahorita que les quiera hablar en mixteco, ¿verdad? Va a ser ahí un problema, pero Dios lo va a capacitar, se tiene que entrenar para compartir el Evangelio. Dios va a trabajar con cada una de las vidas, ¿verdad? Dios va a utilizar nuestras vidas, y vamos a ver que en esta expansión del Evangelio nos vamos a encontrar con muchas cosas. Mi hermano Pipo, hoy, bueno, él se llama Cipriano, pero le gusta que le diga Pipo, ¿verdad? Él abrió una célula, puso en su corazón que se abriera esa célula, y ahí está compartiendo la palabra de Dios. Y muchas veces podemos compartir, pero a veces creemos que como somos cristianos todo nos tiene que salir bien, todo tiene que ser perfecto. Y vamos a ver qué pasó en la iglesia, qué sucede en la iglesia cuando la iglesia empieza a crecer. Porque eres parte de la iglesia. Pero quiero decirte una de las cosas, aunque las cosas se pongan difíciles, Dios siempre va a respaldar. Aunque las cosas pareciera que no tienen sentido, para Dios tienen sentido. Y tú no te puedes ir de este mundo sin haber conocido el poder de Dios sobre tu vida. Imagínate la casa de restauración, ¿no? Empezamos a trabajar, empezamos a traer a los alcohólicos, a los drogadictos, no teníamos permiso de las autoridades, no conocíamos cómo ayudarles, y de repente se nos muere uno en el dormitorio. Jueves orando por él, por sanidad, y el viernes me despiertan a las 6 de la mañana, ya se murió el Héctor. A ver, ¿qué haces ahí? ¿Cómo enfrentas esta situación? Y era solamente confiar en el Señor. No quiero decirte que todo lo pasaba así muy fácil, no, me daba miedo también. Pero Dios fue respaldando todo, se lo llevaron y no pasó absolutamente nada. Dios tenía que mostrar también, ¿verdad?, su poder, y yo tenía que mostrar mi fragilidad delante de Él. Vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos capítulo 6, versículo 1 y 7. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Te das cuenta? Empiezan a crecer los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que se está preparando, una persona que se está enseñando, una persona que ha iniciado el camino cristiano. Empezaron a crecer, se empezaron a multiplicar. Bonito cuando alguien llega nuevo a la congregación, a la casa de restauración, ¿verdad? Cuando alguien llega y dice, ¿sabes qué? Quiero restaurarme. Todos nos emocionamos, uno más, órale, gloria a Dios por su vida. Bueno, cuando llega, ya después, ya te estás agarrando con él. Ya se están desgreñando porque agarró tus calcetines de Kitty, ¿no? Y empieza el problema, y lo que parecía una bendición cuando llegó, se convierte en un conflicto. Imagínate cuando éramos 5 aquí en la casa de restauración, pues vivíamos cómodamente, tranquilamente, llegamos a ser 9 y uno de los varones me dijo, ¿sabe qué? Discúlpeme, yo me voy, pero ya somos muchos, yo no puedo estar entre tanta gente. Le digo, mi hermano, pues si estoy aspirando a que seamos 100, ¿cuántos nos faltan todavía? Y siempre va a haber dificultad cuando las cosas empiezan a crecer. Entonces, aunque sea el ministerio, las cosas empiezan a crecer, también los problemas. Dice aquí la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración en la iglesia, no puede ser. Y que lo diga la Biblia, no, pues aquí no. Si aquí estamos los santos, aquí estamos los buenos. Una ocasión salí a predicar ahí por el Parque Chiapas, y estaba compartiendo, era un grupo precisamente de personas de indigentes, y había uno que
estaba con ellos, pero no se veía indigente, por su ropa se veía que se había ahí pegado con ellos. Y me dice, ustedes son de los cristianos, ahí donde está toda la bola de hipócritas, mentirosos, borrachos, drogadictos. No, me dijo toda la lista. Y que la completo yo, y te faltaron estos y aquellos, porque aquí está toda la maldad. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. O sea, no creas que estás aquí porque eres muy bueno. Dice, porque lo necio del mundo escogió Dios. Estás aquí porque Dios te escogió, porque te sacó de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, pero no para que te quedaras así. Estamos en una transformación. Y fíjate, aquí dice la palabra de Dios que empezó a crecer el número de los discípulos y hubo murmuración. Y la murmuración se va a dar en todas las congregaciones. En cada congregación va a haber trigo y va a haber cizaña. Ese no es el problema que hay, sino tú que eres, trigo o cizaña. Y es importante que nosotros entendamos que a quién estamos sirviendo. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. Si te desvías a ver al hermano, ya perdiste, ya bailaste, ya chafiaste. Puestos los ojos en Jesús. Dice en la murmuración, hablando acerca de la murmuración, nos dice ahí la palabra de Dios que cuando Dios levantó a Moisés, sus hermanos María y Aarón murmuraron contra Moisés. O sea que hasta ni en la familia te vas a salvar. Va a haber murmuración. Y esto, ¿verdad? Si estás herido, si estás lastimado, pues no sé qué tengo su ministerio, pues yo todavía que les ayudo, que lo hago por su bien. Del Señor Jesús hicieron murmuración y nosotros tenemos que aguantar la murmuración. Y ahí en ese libro, ahí en Números 12 nos habla acerca de estas situaciones y es impresionante cuando a María le cae la lepra porque murmuró contra Moisés, el siervo del Señor. ¿Y qué hace el Moy? Qué bueno, para que se le quite, para que no ande hablando de mí. ¿Qué hace? Oró por ella. Ese es el corazón del siervo de Dios, orar por aquellos que murmuran, por aquellos para que el Señor bendiga su vida. Entonces servir al Señor con excelencia es despojarte de todo, despojarte de título, de todo. Vamos allí, regresamos nuevamente ahí a la palabra de Dios. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Te acuerdas que llegaban las personas que aportaban a la iglesia, que decían, yo tengo una propiedad, yo pongo el dinero a los pies de los apóstoles para que lo que se sirva, para lo que sea necesario? Y ellos tomaban el dinero y bueno, se distribuía, había una distribución para las viudas, para los necesitados. Pero aquí entonces había judíos, griegos, ¿verdad? Y había los palestinos y empezaban entre ellos, no, pues aquí ya se les da más. Sí, pues son sus consentidos, ¿verdad? Y empezaba esa murmuración. Y sí, pues mejor no nos hubieran predicado. No, pues mejor, y empieza el problema en la iglesia, ¿verdad? El día que vinieron los de Pachuca, que estaban aquí todos. ¿De dónde eres? No, yo de Ticomán. No, yo soy de Pachuca. Y empieza ahí la situación, no, porque allá comemos 2 panes, aquí nos dan de a 3. Entonces empieza la murmuración, empieza la crítica, porque somos seres humanos y tenemos que aprender a caminar con todo esto. Dice el versículo 2, entonces los 12, ¿te das cuenta? Dice los 12, y aquí pareciera un error, porque ya uno se había ahorcado, o había caído de cabeza, dice la Escritura. Pero no, ya los apóstoles ya habían puesto a uno que cubriera ese lugar. Por eso dice los 12, está hablando de los apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Entonces, en el equipo del Señor, para servir al Señor, cada uno tiene que tomar un lugar, el lugar que te corresponda. No todos pueden estar al frente, no todos van a predicar,
No todos van a servir a las mesas. Cada uno tiene que tomar un papel dentro de la iglesia para servir. Y todos son importantes para el Señor. El Señor convocó a los 12 para que ellos predicaran. Pero había un equipo que servía a las mesas. Y en ese momento se va a designar quiénes van a atender a las mesas. Pero donde el Señor te ponga, ahí tienes que dar fruto. Tienes que hacer tu servicio con excelencia. ¿Sí? Había unos hermanos que les tocó cuidar la puerta. Estaban cuidando la puerta y entonces oía la alabanza y había unas personas que se asomaban. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hacen? Y pásenle, bien emocionados los hermanos, pásenle. Y no, se asomaban y no, ¿y qué hacen aquí? Aquí hablamos de Dios. No, pues si hablan de Dios, que no hablarán de uno y que se van. Así nos van a ver a nosotros también. Muchas de las veces, ¿verdad? Tiene que ver nuestra vida, nuestra actitud. Muchas de las veces tienes que estar dispuesto a todo, donde te toque. Te tocó los patios, pues gloria a Dios. Ahí hazlo con excelencia. Es encargado de llaves, hazlo con excelencia. Donde el Señor te ponga, eres importante para el equipo de Dios. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos está llamando a servirle. No estamos sirviendo al líder, al pastor, al ungido. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo tenemos que entender. Si no lo entendemos, hermanos, estás buscando un lugar de posición. Y hay 3 cosas por las que el hombre es derribado. Por la lana, la dama y la fama. Y cuando vienes herido, fíjate, imagínate, una persona viene herida a la iglesia. Y le dicen, hermano, le toca trapear. Y se pone a trapear, ¿no? Con excelencia, con amor. Y luego viene el hermano y dice, ay, qué bonito trapeó. Usted sí es un siervo de... ya de ahí ya no lo bajas. Está herido. Entonces, él necesitaba el reconocimiento, el aplauso. Pero el día que le digan, oye, ¿no trapeaste bien? Pues entonces con su chamba, lo hago de a gratis y todavía se ponen dignos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo para quién es para Dios. Por eso el corazón tiene que estar restaurado. Vas a servir al Señor y donde te toque, ¿verdad? Usted no puede decir que no. Fíjate, decirle a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, es que yo estoy bajo su autoridad. Y el día que el Señor te diga, ¿te toca predicar? No, muchas gracias, otro día con mucho... No, le toca predicar. ¿Verdad? No puedes decirle al Señor que no. Él sabe de lo que eres capaz. Y muchas de las veces no vas a tener que otra más que obedecer al Señor. El Señor va a tratar con tu corazón, pero siempre te va a respaldar. Ahora estaba recordando precisamente una ocasión, pues yo os he platicado que vendía tacos ahí en la Merced. Y recuerdo que había una mujer que se convulsionaba siempre que llegaba, y no era porque los tacos hacían daño, no. Ella se convulsionaba siempre llegaba y comía y se convulsionaba. Pero como yo estaba despachando, o sea, pues nunca podía tocarla, ¿no? O sea, no, entonces siempre le decía al trabajador, pues, ponle algo en la cabeza para que no se golpee, tápala. Yo sabía que ya era común que ella se convulsionaba, se levantaba un rato, se iba y luego regresaba. Ya era normal. Yo lo empecé a ver normal. Y recuerdo que me decían en algún momento, va a haber alguien que necesite oración y tú vas a orar por esa persona. Yo me imaginaba así como que el evento, imagínate ahí en la avenida Circunvalación, un herido y todo el montón de gente, yo me imaginaba que iba a decir, ¡abran cancha! Porque voy a llegar a poner mis manos por la oración. O sea, decía, no, eso no, o sea, no soy capaz de eso, no era capaz de orar por esa mujer. Entonces, yo decía, no, yo no lo puedo hacer. O sea, aunque Dios me lo pida, yo no lo voy a hacer. Y recuerdo un día ella estaba sentada exactamente a un lado de mí, estaba comiéndose sus tacos y de repente que empieza, y ya era cuando ya le iba a dar la convulsión, y no estaba el trabajador y no había otras personas y pues no había más que ponerme atrás de ella y lo único que decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y nada más decía eso. Y esta mujer perdió fuerza y bajó sus brazos y se quedó sentada. O sea, no se cayó. Después de esto me sorprendí que Dios había actuado sobre su vida. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no convulsionó? ¿Por qué no se cayó?
Y precisamente muchas de las veces el Señor te va a dar. Adelante. A ver, háblale al trabajador, ahorita no hay. A ver, no hay clientes. Atiéndala usted. Y el Señor pide que lo hagamos y con excelencia. ¿Sabes lo que es encontrarse a un drogadicto que ya lleva muchos meses en la calle? Que ya tiene rastas. Y no precisamente porque se las haya mandado a hacer. Servir al Señor es con excelencia. Ahí precisamente ahí en el Convento Candelaria, uno de los usuarios me llevó, fuimos a caminar, a predicarle a los chavos de calle, y había uno que estaba ahí tirado, no se podía levantar del consumo que tenía. Y me lo presenta, él lo conocía, lo saludé, le di la mano. Sabes que estas personas, si no las conoces, si nunca has visto a un drogadicto, a un alcohólico, pues bueno, pues de mucho tiempo y en el sol y todo, entonces yo le di la mano así estirado. Y el usuario se acercó, se agachó y lo abrazó. Y yo sentía de parte de Dios que decía, así quiero que lo hagas. O sea, no es a tu parecer. Si yo soy el Señor de tu vida, tiene que ser como yo lo diga. Puedes imaginarte lo que sentí en ese momento. Que el Señor te está diciendo, un usuario te está enseñando cómo se hacen las cosas. Y muchas de las veces, en nuestro razonamiento, en nuestra carne es, no Señor, yo no le entro. Y recuerdo alguna ocasión a uno igual de calle, le pregunté su nombre, y tenía con la intención de estar orando por él. Estuve orando y un día lo volví a ver y le hablé por su nombre y dijo, ¿te acuerdas de mi nombre? Así bien emocionado, ¿sí te acuerdas de mi nombre? O sea, imagínate si eso era importante para él. O sea, ¿qué es un abrazo? ¿Qué es una palabra de parte de Dios? Y el Señor nos llama a servirle, dice, y con excelencia, no es como a mí me guste, como yo quiera. Continuamos ahí. Versículo 3 dice, perdón, el 2 nuevamente dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y te das cuenta que solamente iban a hacer la distribución a las viudas, pero les están pidiendo 3 requisitos. Solamente era distribuir las despensas, pero les están pidiendo 3 requisitos. No es, a ver quién está dispuesto, quién tiene tiempo, quién no tiene nada que hacer. Para servir al Señor, tienen que ser los hijos de Dios los que van a servir al Señor. En la casa de Dios, los hijos son los que tienen que servir. Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos santos porque Él los santificó. Y precisamente para que uno pueda servir al Señor, lo primero que tiene que tener es un corazón circuncidado. Un corazón circuncidado. Entonces aquí en la palabra nos enseña, ¿verdad?, que tiene que tener estos 3 requisitos. Dice que tiene que tener un buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. Y si no tiene sabiduría, dice, pídasela a Dios. Dios se encarga de nuestras vidas. Dios se encarga de cómo vamos a caminar. El propósito es servir al Señor, pero también es en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los varones que llegan a la casa de restauración, tienen que sentir ese amor de Dios. Vamos allá a la palabra nuevamente. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se tienen que delegar responsabilidades. El hermano Pipo, bueno, pues va a tomar toma el liderazgo en este grupo de oración. Pero él tiene que aprender, necesita sabiduría para aprender a delegar y a tomar autoridad. Y su equipo de trabajo, es interesante porque su equipo de trabajo es la familia. Fíjate, lo vamos a ver desde Moisés. Moisés, si te das cuenta, él era el menor. Y regularmente en una familia,
El mayor toma autoridad también, pero espiritualmente Moisés tomaba autoridad porque Dios se la había dado. Entonces muchas de las veces tenemos que aprender a respetar la autoridad que Dios nos está poniendo. En el matrimonio, el esposo es la cabeza. Y empieza Dios a darnos, ¿verdad?, el lugar que nos corresponde. Si te das cuenta, vamos a ver que el Señor quiere que donde Él te ponga, ahí sirvas con excelencia. ¿Por qué? Porque después te va a llevar a otro nivel. Pero tiene que tratar con tu corazón. Si nunca has lavado los baños, lo tienes que hacer. Desde ahí se empieza. Y lo tienes que hacer con excelencia. ¿Verdad? Lo tienes que hacer con gusto, lo tienes que hacer con amor, dice la palabra, como si fuera para el Señor, no para los hombres. Entonces, servir al Señor, va a haber este tipo de situaciones, va a haber discrepancias, pero tenemos que pedir al Señor sabiduría para tomar la autoridad que nos corresponde. Entonces, el que queda al frente, dice, tiene que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Tiene que orar, ahora tiene la responsabilidad de orar por todo su equipo. Es su responsabilidad. Él no tiene excusa para decir, es que hoy no tengo ganas. Es que hoy amanecí cansado. Es que hoy no me nació orar. No, el siervo de Dios tiene que tener una relación con el Señor y estar buscando constantemente de la palabra. ¿Por qué? Porque Él lleva a su equipo, porque Él lleva a los que han de servir al Señor. Y Él les va a dar alimento a través del alimento del Señor, a través de su vida, a través de lo que el Señor está hablando en la palabra. Y pues yo me gozo con esto porque, bueno, pues su esposa pues está con Él. Y pues ahorita es importante que entendamos que este ministerio, que este servicio que el Señor está delegando, está confiando, es precisamente porque Dios quiere ser glorificado en la familia, en la colonia, en el barrio, ¿verdad? Es algo muy tranquilo ahí en la Merced, ¿verdad? Es de lo más tranquilo que puedes imaginarte, pero Dios es glorificado ahí. Y tenemos que servir al Señor donde Él nos ponga. Entonces, no puedo tomar otro lugar más que el que el Señor me dé. Dice la palabra de Dios, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra de Dios, crecía el equipo, pero también crecían los problemas. Y te das cuenta que por lo menos de esas dos personas, los dos primeros que nos habla la Escritura, de esos dos primeros, los volvemos a encontrar. A Esteban predicando, ¿y cómo murió? Le aplaudieron. ¿Cómo murió? Apedreado. ¿Sí? Y no crees que apedreado de la piedra que se la fumaba, no. Porque a veces hasta... Vamos allá a la palabra de Dios, ahí en Hechos 7:54. Fíjate, vamos a ver cómo tu vida le pertenece al Señor y que tienes que estar dispuesto a todo. De estos 7, nos dice que de estos 7, 2 todavía nos habla la Escritura de cómo sirvieron al Señor. Empezaron sirviendo a las mesas, pero vamos a ver que después su vida fue utilizada grandemente. Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Hechos 7:54, perdón, ¿sí les dije? Sí. 7:54, dice la palabra de Dios. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, no ve a los hombres,
tiene puestos los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta? Esteban está pasando un momento difícil, van a atentar contra su vida. Yo quisiera que el día que el Señor me llamara a su presencia, quisiera ver los cielos abiertos y ver la presencia del Señor. O sea, él estaba preparado para irse con el Señor. El Señor le estaba mostrando que no dude tu fe. Aquí estoy. Pase lo que pase, aquí estoy. Tenía puestos los ojos en el cielo. Imagínate que estén viendo a los hombres, viendo las piedras. Podía dudar. Nuestros corazones, nuestros ojos tienen que estar en el Señor. Y Esteban, bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? Por predicar, ya predicaba la palabra de Dios. 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, dice durmió. Que cerró sus ojos aquí, pero los iba a abrir. Iba a ver la presencia de Dios. Y este es el trabajo del varón, del siervo de Dios. Pero tiene que servir con excelencia. Aunque vengan las pedradas, aunque venga el ataque, aunque venga la agresión, puestos los ojos en Jesús. Vemos que este varón empezó limpiando mesas, empezó atendiendo a las viudas, algo que parecía insignificante, pero el Señor lo llevó a otro nivel. Hechos 8, vamos a ver a Felipe, Hechos 8 del 1 a partir del versículo 4. Hechos 8:4. Vamos a ver a Felipe, nos dice ahí la escritura, ¿verdad? Que era uno de los 7. Dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ya no estaba atendiendo las mesas, ahora predicaba. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vámonos a Hechos 21:8. Hechos 21:8. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fíjate aquí, ¿quién escribió este libro? Lucas. Y él es testigo de esto. Fíjate. Saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa ¿de quién? ¿Cuál Felipe? El evangelista, que era uno de los 7. ¿Sí? Posamos con él y nos dice la escritura que este tenía 4 hijas. ¿Qué hacían las hijas? Profetizaban, todos estaban ahora sirviendo al Señor. No es empezar con que yo te digo que el Señor me está diciendo que tienes que darme tu carro. No, nada de eso. Hoy profetizar es precisamente dar la palabra de Dios. Profetizar es anunciar lo que ya está escrito en la palabra. Y te das cuenta que empezó sirviendo a las mesas y ahora está predicando a Cristo. El Señor no lo quiso ahí, ahora vamos a otro nivel. Y ahora tenemos que seguir caminando. Y vas viendo el poder de Dios sobre tu vida. Me recuerda al hermano Castelazo, que el Señor le dice, te vas a Chiapas a predicar. Con sus hijos en la escuela.
Y de repente él pues agarra, empieza a vender sus cosas y en su carro empieza a llevarse unas cuantas y llega, pues, ¿cómo que ya te vas? ¿A dónde vas a ir? Pues el Señor me dijo que me fuera a predicar a Chiapas. ¿Y quién te va a sostener? Pues si el Señor me mandó, pues Él me tiene que sostener. Y el pastor le dijo, estás loco. Pero él estaba seguro de lo que el Señor le había pedido. Y se fue a Chiapas. Y ahí se abrió un ministerio tremendo. Porque obedeció al Señor y le sirvió con excelencia. Por eso tienes que estar siempre en la presencia de Dios. Que el Señor hable a tu vida, que el Señor te diga, que el Señor te muestre. Cuando empezó esto de Casa Amistad y Restauración, estaba predicando en Chiapas, ya tenía un usuario, ¿verdad? Conradito, ya lo tenía. Y decía, Señor, ¿verdaderamente me quieres para eso o me voy a las misiones? Ya me habían invitado para irme a Guinea Ecuatorial. Estábamos viendo eso y le decía, Señor, eso, confirma. O sea, quiero servirte, pero confirma el llamado. Me fui a predicar nuevamente ahí y se me juntaron ahí un montón de alcohólicos, de drogadictos, de indigentes y me dicen, yo quiero la ayuda, llévame a tu casa. No, momento. Yo nomás vine a predicar. O sea, no nada más vengo a compartir la palabra, yo no tengo casa. Aunque yo me había llevado ya a comprar. No, yo sí me quiero ir, a mí llévame a tu congregación, a mí donde me digas yo voy. Y verdaderamente yo sentí algo así como que una responsabilidad sobre de ellos, que yo dije, no. O sea, no tengo, o sea, yo nunca les dije que los iba a llevar a algún lugar, yo nada más les quise predicar. Y quiero decirte algo, no sé cómo explicarlo, pero uno de ellos sobresalió. Y así con una voz así ronca, una voz así, quiero decirte así como demoníaca. Me dijo, ¿te los llevas tú o me los llevo yo? Así, nada más. Y en ese momento les dije, miren, yo no tengo una casa. Mis papás me dejaron un terreno ahí, una casa, pero no es una iglesia, no es un centro de rehabilitación. O sea, yo los puedo predicar, los puedo llevar ahí. Y sí, yo voy. No, pero no los puedo llevar a todos. Me llevo 5. Y así empezó el ministerio. Dios confirmando. Nunca más volvió a pasar algo así. Pero Dios estaba confirmando precisamente ese llamado, que ahí tenía que servir. Entonces fui con los doctores Pardillo, les expliqué la situación, y bueno, pues ellos estuvieron orando por mí, y pues decían, pues, si el Señor está llamando, pues adelante. Y hoy, bueno, pues hemos servido al Señor, estamos sirviendo al Señor aquí, pero tenemos que tener esa confirmación de Dios. Algo que tenemos que tener presente es que cada uno de los que el Señor nos dé, le pertenecen a Él. A veces nos apropiamos de las ovejas, es que es mi oveja, no es mía, y estamos a jalonearla. Las ovejas son del Señor, y el Señor nos va a pedir cuentas de las que nos encargue, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar el alimento. Hechos, perdón, no es Hechos. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28 dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar. ¿Qué dice? La iglesia. No es mi iglesia, no son mías, la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Fuimos comprados por la sangre de Jesús. Cada uno le pertenecemos al Señor. Y tenemos que entender esto. Que el Señor nos está encargando, que el Señor nos está poniendo para servirle. Pero las ovejas son del Señor. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con excelencia. Y vamos ahí también, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, vamos a leer el versículo 1. La palabra anciano, obispo, pastor tienen el mismo sentido, es como la misma responsabilidad.
aquí Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Dios nos dejó su palabra para que podamos entender cómo debemos servirle. Cuando tú digas nuevamente, pero yo y mi casa serviremos al Señor, o sea, sé consciente de toda la responsabilidad que esto implica. Que el Señor va a ir mostrando por dónde debes de caminar, que tienes que creer en Él, que tienes que confiar en Él, que las cosas posiblemente no sean fáciles. Y entre las cosas que puedo decir, trabajamos aproximadamente 4 años, como Dios nos daba a entender. Me mandaron mis pastores a Cristo Vive para que me capacitaran. Estuve un tiempo ahí, pero nunca recibí capacitación. Y decían ellos, pues adelante, sigue. Y este ha sido todo un proceso de trabajo. De repente, pues nos llegaron los del IAPA. El IAPA es las siglas del IAPA. Instituto de Atención y Prevención contra las Adicciones. Atención y Prevención contra las Adicciones. Sí. Ellos vienen y pues velan que las cosas en los centros de rehabilitación estén bien. Entonces de repente llegan y yo no tengo nada en orden. Y lo primero que me imaginé, pues ya hasta aquí llegamos, Señor, pues hasta aquí nos van a cerrar. Ya me imaginaba que ponían sellos, clausurado, ¿verdad? Porque no tienen permiso, porque están mal. Pero platicaron ellos con cada uno de los usuarios que teníamos en este tiempo. Ellos dijeron, pues nos tratan bien, estamos bien, comemos bien. Y entonces esas personas bajaron, venía una licenciada con algunas otras personas, dijeron, pónganse en orden. Aquí les dejo el reglamento, pónganse en orden. Y empezamos a ponernos en orden. Y después, imagínate, en un centro de rehabilitación, cuando te hablan, ¿verdad?, de tantas cosas, decir que nosotros queremos ayudarles con la palabra de Dios. Se veía que no. Y presentábamos nosotros nuestro manual de tratamiento y nos lo rechazaban. ¿Cuántas veces lo presentamos? 7 veces. Como 7 veces lo presentamos y nos lo rechazaban. No, por eso no pueden ayudar a nadie. Y era tiempo de oración, tiempo de pedir al Señor. Y finalmente el día que nos lo aceptaron, dábamos gloria a Dios. Ay, yo tan contento, que gracias, Señor, porque podemos servirte. Aceptaron nuestro manual de tratamiento, que hay devocionales, que hay enseñanzas, que hay oración. Aceptaron, el gobierno. Y después era el registro, que nos dieran el registro. Y creíamos que ya cumplíamos, vinieron, vamos atrás otra vez. No cumplen para darles el registro. Y Dios se encarga de mover, Dios se encarga de las cosas. Y pues, ¿hace cuánto tiempo que lo dieron? Diciembre. En diciembre nos dieron nuestro registro como centro de rehabilitación. Y esto es por la gloria de Dios, no es por nuestras capacidades, no es porque nosotros no lo sepamos, sino porque el Señor va respaldando todo lo que Él ha pedido. Y precisamente tú estás aquí porque el Señor quiere que sea restaurado. Él nos ha abierto las puertas delante de las autoridades porque quiere que verdaderamente trabajemos en el orden. Y seguimos trabajando para la gloria de Dios. Y hoy pues me llena de gozo. Mi hermano Pipo pidió que oráramos por él. Yo lo quiero hacer con gozo porque he visto su caminar. Y quiero decirte que mi hermano Pipo, si pasas para acá frente, Pipo, por favor, junto con tu esposa, por favor. Quiero hablarte de esta parte. Algún tiempo, Pipo y yo fuimos amigos de alcohol, ¿verdad? Y nos alcoholizamos juntos.
Y recuerdo que, bueno, pues en este proceso de caminar, yo veía su amor por Dios, yo veía su caminar con Dios. Y recuerdo que un día, tipo me decía, José Luis, ¿por qué no puedo? Yo amo, de verdad que yo amo a Dios. De verdad que yo quiero hacer las cosas bien y no puedo. Y fíjate, hoy, gracias a Dios, él lleva mucho tiempo que no ha consumido. Te lo digo porque sé que muchos de ustedes están en ese caminar. Muchas de las veces puedes decir, ¿por qué no he podido? ¿Por qué sí he querido? ¿Por qué no he podido? Pero se requiere un tiempo de restauración, un tiempo donde Dios va a tratar con nuestro corazón. Y hoy mi hermano vivo, bueno, pues va a quedar al frente de esta célula. Nosotros los bendecimos. Yo he visto su caminada, he visto su entrega, y creo que Dios va a hacer grandes cosas a través de él y en su familia. Amén. Tienen que aprender a pelear, pero pelear bien, dice la Escritura, porque la lucha no es con carne y sangre. Imagínate de dónde el Señor lo ha sacado, se vuelve un enemigo de Satanás. Para ir por un alma y sacarla, podemos ver que también, ¿verdad?, puede haber situaciones de ataque. Nosotros estaremos orando por ellos, pero su equipo, su familia, tiene que levantarlo delante de Dios. Tienen que estar orando por él, para que Dios haga la obra. Y pues su esposa, bueno, pues tiene que ser esa ayuda idónea, ¿verdad? Esa mujer que tiene que estar apoyándolo para que esto pueda caminar en el orden que Dios ha establecido. Voy a pedir a sus papás, a su equipo con los que va a trabajar. Si gustan pasar aquí al frente, vamos a orar. Los demás voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a tomar video. Sí, pasando ahí para acá. De este lado. Bueno, pues vamos a orar por ellos, precisamente dando este envío. Y yo me lleno de gozo porque he visto el caminar de mi hermano Pipo, he visto su entrega, he visto su dedicación, y me lleno de gozo. Él, en algún momento lo vamos a invitar a que también nos comparta la palabra aquí, el día domingo, que tenga el tiempo. Y creo que una de las personas también que son testigos es de mi hermano, que también hace mucho tiempo que no lo veía, ha visto también seres como matrimonio su caminar. Y bueno, Dios está haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Podemos gozarnos acerca de lo que Dios hace, pero todo es para la gloria de su nombre. Todo es para la gloria del nombre del Señor. Y sé que en cada uno de ustedes, ¿verdad?, puede haber la duda. ¿Realmente podré? ¿Podremos poner el nombre de Cristo en alto? No el nombre de Pipo, el nombre de Cristo en alto. Dios tiene que tratar con nuestros corazones para ser restaurados, porque le vamos a servir a Él. Sé que pueden pasar muchas cosas por nuestra mente, por nuestros pensamientos, pero hoy, bueno, pues Dios va a hacer la obra en cada uno de ustedes, y sobre todo en la vida de mi hermano Pipo, que hoy nosotros en caso de esta restauración, pues, con la autoridad que el Señor me ha dado, pues yo lo bendigo y voy a orar por él. Sé que su anhelo es servir al Señor, me lleno de gozo. Por eso, una vez más, nos encontramos ahora no para decir salud, sino sirvamos al Señor con alegría y con gozo. Mi hermano, Leo, si te acercas acá, te acercas de parte de para acá, a ver, con tu esposa.
¿Qué pasa junto a Pico, por favor? Ahí la hermana aquí de ese lado, por favor. Ellos han sido grandes amigos también de esta familia y han compartido muchas cosas y bueno, pues también ustedes son parte de todo eso. Vamos a orar por ellos. Y creo que Casa Amistad y Restauración extienda su mano hacia acá y vamos a bendecir su vida. Si alguien saca la Biblia, uno de los varones, y me lee Números 6:24. Amén. Por favor, Rodrigo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración, amado Dios. En esta hora, Padre Santo, levantamos, mi Señor, a mi hermano Cipriano delante de ti, mi Señor. Tú eres su roca fuerte, tú eres su refugio, tú eres su fortaleza. Amado Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios y mi Señor, lo levanto delante de ti, Padre. Te doy gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto, mi Señor, como cabeza. Lo has puesto como líder, amado Dios. Y has respaldado, Señor, lo que Él ha estado haciendo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, lo levanto delante de ti, mi Señor, para que tú le des fuerza, para que tú, mi Señor, seas su respaldo, su refugio, su fortaleza, su roca fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, yo bendigo la vida de mi hermano, mi Señor, yo lo levanto delante de ti, Padre, y en el nombre de Jesús lo enviamos, mi Señor, para que Él lleve, mi Señor, su nombre en alto, Padre, en este lugar, en esta célula, mi Señor, que si es tu voluntad, mi Señor, se levantará, mi Señor, que si es tu voluntad, mi Señor, prosperará, que si es tu voluntad, mi Señor, se harán las cosas, Padre, en base a tu amor, a tu fidelidad, Padre, lo levantamos delante de ti, clamamos, Señor, por sanidad interior, sanidad, mi Señor, física, Padre, clamamos, Señor, para que seas tú en él, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, bendigo a su esposa, mi Señor, bendigo a su familia, mi Señor, y en el nombre de Jesús lo levantamos delante de ti, Padre, le damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en él, por lo que estás haciendo en él, y por lo que seguirás haciendo en él, Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, lo levantamos, le damos gracias, Padre, por su vida, gracias, Señor, por lo que veremos, mi Señor, porque tu nombre es alto, tu nombre es alto, tu nombre es digno de adoración, digno de alabanza, Padre. Te doy gracias, amado Dios, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar como iglesia, Señor. El propósito es llevar tu nombre en alto, exaltarte a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Santo, santo eres tú, mi Dios y mi Señor. Te alabamos y te adoramos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un aplauso. Y bueno, también ya estaremos esperando que nos inviten, ¿verdad?, allá con ustedes para poder compartir la palabra. Esto es lo importante. Ahora voy a pedir, esta es una parte importante, que nosotros somos la autoridad que el Señor nos da, tenemos que guardarla, tenemos que saber lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y es necesario que el equipo que va a trabajar con Pipo, pero pues que estén orando por él. Se van a encontrar con situaciones muchas de las veces difíciles, muchas veces con desánimo, pero estamos los demás para levantar. Entonces, es importante que sepamos que estamos dando gloria al Señor cuando nosotros nos sometemos a la autoridad. Y no una cosa de autoridad o desautoritarismo, ¿verdad? Estamos hablando de la autoridad que viene de parte de Dios. Y pues bueno, el equipo que nos compartía, que cada uno de ustedes tiene una parte importante para ayudarle, para que esta célula pueda crecer y pueda ser de bendición para el Señor. Entonces, quisiera que cada uno de ustedes en este sentir se comprometiera con Dios, no con Él. Ya designó Él lo que a cada uno le corresponde, ¿sí? Ya cada uno sabe lo que le corresponde. ¿Sí saben el compromiso que es eso? Que tienes que estar orando por eso.
incluso si, bueno, ahí no hay ese ministerio de lavar baños, pero si incluso se diera el caso, es orar porque los baños queden limpios. Pues cada uno tiene que orar para que las cosas se hagan bien. Y una de las partes que es importante es que nosotros podamos darle una rendición de cuentas a Él. Ya se pondrán de acuerdo qué día es, cómo veo mi trabajo, cómo me siento, cómo lo estoy desempeñando, para que Él sepa por qué tiene que orar también. ¿Ok? Pues bueno, vamos a tener con este tiempo. Ahora yo quisiera que el hermano Pipo orara por la célula y por cada uno de los integrantes, para los que van a participar. No, así, no hay que ver. Sí. Y nosotros también nos unimos a esta oración. Estamos reunidos en tu nombre, porque sabemos a quién servimos y por quién estamos aquí, Señor. Sabemos que tú nos has traído por tu gracia, Señor, porque somos inmerecedores. En este momento, Señor, pongo delante de ti, Señor, a toda mi familia. Tú los conoces por nombre, Señor. Te ruego por la vida de Omar, Señor, para que tú lo uses según tus propósitos. Creo, Señor, firmemente que tú tienes algo especial para él, Señor, que le va a dar testimonio de lo que tú haces en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos. Y, Señor, te ruego por él para que lo haga con ánimo, Señor, sabiendo a quién sirve. También por su esposa, por Karina, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que también sea esa ayuda idónea para que juntos con matrimonio, Señor, sigan adelante en esta nueva vida que ellos tienen delante de ti. Los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por la vida de ellos, por su matrimonio. Santifícalo, Señor, y manifiéstate en sus vidas. También por la vida de Catalino, mi hermano, Señor, mi hermano mayor, Padre. Y es una responsabilidad que también tú nos das, porque según la tradición o lo que entendemos aquí en este planeta es que el hermano mayor es el que va adelante. Pero te ruego, Señor, por él, para que también derrames de tu gracia sobre de él, Señor, que tú trates con él, que tu Espíritu Santo le muestre la verdad, Señor, que lo llenes de tu conocimiento, de tu palabra, Señor, que es lo principal en su vida, que lo guardes de toda tentación. Creo que él también va a dar testimonio más adelante de lo que tú ya estás haciendo en su vida, restauración sobre su vida espiritual, sobre su vida física. Te ruego por él, Señor, para que te manifiestes de una manera gloriosa y poderosa en su vida, en su matrimonio y con sus hijos. Te ruego por Mireya, que es mi cuñada, también la pongo delante de ti. Ella va a desempeñar un papel importante también. Como es la economía, Señor, algo espinoso dentro de las iglesias. Pero creo, Señor, que también tu Espíritu Santo la va a guiar. La pongo delante de ti y también te ruego por ella para que también sea esa ayuda idónea para él, para mi hermano, y que juntos también puedan levantar las manos, adorarte, Señor, con un corazón limpio y sabiendo que te sirven a ti. Gracias por ese matrimonio. También derrámate sobre de ellos y que tu Espíritu Santo lo llene de tu gozo, de tu alegría, de tu paz, y que también tu gracia, Señor, sea extendida hacia sus hijos, que también requieren, Señor, de esa presencia, de esa visitación tuya en sus vidas. Gracias, Señor, te doy por este matrimonio. Y confiamos, Padre, en tu palabra, de que tú vas a restaurar, de que tú vas a utilizar para el bien de tu nombre, para que tú seas glorificado en sus vidas. Gracias por ese matrimonio, Señor. Muchas gracias. También ruego de una forma muy especial por mi hija Esmeralda, Señor, que ella es hija tuya. Ella, yo he visto su amor, su entrega, su pasión por tu palabra, por las cosas santas, en su lucha contra el pecado, contra las cosas que el mundo llama buenas. Sin embargo, tu palabra es claro, Señor, que es tan mal. Y te ruego por mi hija, Señor, es un gozo para mí como papá ver cómo ella crece, Señor, a pesar de donde está, en la universidad, donde ella se desarrolla, como ve también estas entidades que se levantan, como es el feminismo, como es estas mujeres, Señor, que van en contra de tu palabra. Ella se ha mantenido fiel, se ha mantenido santa para ti, Señor. Da testimonio a los demás jóvenes de su edad de que es posible vivir una vida santa de acuerdo a tu palabra, guiada por tu Espíritu Santo, y es un testimonio viviente delante de muchos jóvenes que buscan, Señor, en otros lugares como es el alcohol, las drogas, el sexo, Señor, todas estas cosas que los jóvenes buscan.
en esta edad, Señor. Y tú, Señor, te ha placido a ella utilizarla para que se levante como una bandera de pureza en medio de una generación marina perversa, Señor, donde siempre se está agrediendo hacia tu santa palabra. Gracias por mi hija, Señor, también la bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Y también, Señor, que lo más importante, mis papás que están aquí presentes, aunque pareciera que no es importante, sin embargo, Señor, hemos platicado con ellos, con ella, especialmente mi mamá, de que ese lugar donde está la célula es un lugar estratégico donde llegan personas, hermanos no convertidos, amigos, donde es un lugar común donde se reúnen, donde antes, Señor, había pues alcohol, música, bailes promiscuos. Vemos tu gloria, Señor, porque es un lugar donde ya tu palabra está, donde tu Espíritu Santo está reinando y poco a poco, Señor, has ido trabajando y hemos visto tu mano gloriosa ahí, Señor, en el lugar donde antes se consentía el pecado. Ahora vemos que es una casa dedicada a tu palabra, como dice Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y gracias, Señor, porque mi mamá y mi papá, pues ellos sin saberlo, en su tiempo también practicaban cosas, pero ellos sin saberlo, Señor, que tú tienes un plan para ellos. Ellos han decidido por voluntad que ahí, Señor, se hable de tu palabra y únicamente tu palabra. Gracias por mi mamá, Señor, por mi papá, que van a servir de apoyo para todos nosotros en los momentos difíciles. Seguramente tú les darás esa porción de tu Espíritu Santo de sabiduría, para que conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, Señor, si es que alguno de nosotros estamos caídos o vamos fallando, tú, Señor, seguramente lo vas a usar para hablarnos a nosotros y corregirnos en esas cosas que seguramente vamos a hacer. Gracias, Señor, entonces te damos por todo lo que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por los que no están presentes, pero que son parte, Señor. Aquellas personas que tú conoces, Señor, que alguna vez estuvieron en la célula, no están ahorita, los que están, pero no están en este lugar. Te ruego por todos ellos, Señor, que también tu misericordia, tu gracia los alcance. Gracias, Señor, también te damos por la vida de Leobardo, de Lenita, de su esposa. Ellos vieron parte de esa restauración que tú nos diste. Gracias por ellos. Han sido de bendición para mi esposa, para mí, Señor. Muchas gracias. Bendícelos, Señor, de gran manera. Y también, Señor, como hasta ahora, te ruego en el nombre de Jesús que los sigas utilizando, porque ellos no saben también la bendición que son para otras personas. Gracias, Padre, también por mi esposa que está conmigo. Ella sabe las cosas que pasamos, ella sabe a veces los corajes, las situaciones adversas, cuando ya no hay ganas de seguir, cuando las fuerzas ya no dan para más, cuando nos toca sentarnos y ver cómo tú obras. Cuando ya no hay cosas humanamente posibles, vemos tu mano poderosa. Y, Señor, ha sido fiel porque ella ha visto eso. Hay veces que hay que bajar las manos, dejar de luchar. Y entonces es cuando tú entras, Señor, de una manera poderosa y gloriosa, porque esta célula es tuya. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Muchas gracias. Gracias por la vida de José Luis, de su esposa, por este ministerio, Señor. Gracias porque si no hubiera varones que no desechan al ser humano, que no desechan las personas que están en problemas de adicciones, pues entonces, Señor, esto no sería posible. Iniciamos con la lectura de hoy, la reunión, Señor, de que tú eres un Dios que de lo imposible hace algo para tu gloria. Y aquí estamos nosotros, Señor, como testimonio viviente. Gracias, Dios, por la familia, gracias por tu iglesia, gracias por este ministerio. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a la foto, tipo de foto.